Bueno, en este video vamos a tratar de explicar lo que es la derivación implícita. En este caso, tendríamos que hacer referencia a que todos los videos previos se trabajó la derivada, pero de una forma explícita. Ahora la vamos a trabajar de forma implícita. Pero antes, veamos alguna teoría. Muchas funciones no se escriben de forma explícita, ya veremos a qué nos referimos con eso, sino que son escritas en forma implícita, es decir, que no se logra distinguir cuál es la variable independiente o cuál es la variable dependiente. En este caso, para remontarnos a los tipos de funciones, vamos a decir que las funciones explícitas son aquellas que se escriben como f de x igual a 3x cuadrado por coseno de x cuadrado, podría ser un ejemplo, en donde sabemos que la variable independiente es x directamente y que la dependiente sería f de x. O si tenemos y igual a 3x cuadrado por coseno de x cuadrado, vean, es explícita porque directamente sabemos que y es la variable dependiente y que la x es la variable independiente. Pero cuando no logramos distinguir quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente, entonces sería una función implícita. Las formas de una función implícita sería, por ejemplo, x por y igual a 3x cuadrado por coseno de y al cuadrado. Esa es una ecuación. Y prácticamente no podríamos distinguir si y o x es la variable independiente, como lo podemos hacer en estas dos formas. Entonces, para estos casos es que vamos a aprender cómo aplicar la derivada. Tenemos otro, x por y al cuadrado menos 3x cuadrado y igual al logaritmo natural de y. Vean, todos estos son casos en donde tendríamos que aplicar la derivación implícita porque, como les dije, no podemos distinguir quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. Ahora, siempre vamos a aplicar los teoremas que se aprendieron previamente. Por ejemplo, los teoremas de derivación o la regla de la cadena. Inclusive si en algún caso se llega a aparecer la derivación de orden superior para funciones implícitas, también se puede resolver. Y ya vimos la notación para ello también. Bueno, hay ciertos pasos que debemos respetar y en este caso serían los pasos para encontrar la derivada implícita. Tendríamos el paso 1, derivar ambos miembros de la ecuación, porque prácticamente lo vamos a ver todo como una ecuación. El paso 2, cuando se derive un término de y, debe multiplicarse por dy sobre dx, esto es importante. Algunos autores, recordemos que esto significa la derivada de y con respecto a x, es aceptable. Algunos autores lo trabajan así. Cualquiera de las dos formas se puede trabajar. En este caso, digamos, si se derivara a la variable y, entonces se colocara dy sobre dx o y', no hay ningún problema, ambas cosas significan la derivada de y. Acá tendríamos el paso 3, se despeja al miembro izquierdo todos los términos que tengan de y sobre dx o si están ocupando este símbolo sería despejar al miembro izquierdo todos los términos que tengan este símbolo. Paso 4, obtener factor común de y sobre dx si estamos ocupando este término o también podría ser y', o la primera derivada de y. Cualquiera de los dos símbolos se puede utilizar. Hago mención a ese porque en algunos autores lo utilizan, otros pues trabajamos con esta forma, pero prácticamente al final es lo mismo. Y el quinto paso que sería despejar el paréntesis que multiplica al factor, en este caso de y sobre dx, o si estamos utilizando y' para representar la derivada. Bueno, esos serían los 5 pasos que vamos a aplicar. Acá solo hicimos mención, pero lo vamos a aplicar más que todo a ejemplos. Bueno, veamos algunos ejemplos. Vamos a encontrar la primera derivada para las siguientes funciones implícitas. Y tenemos el ejemplo 1. Bueno,
aparece por acá la función, lo vamos a decir así, x cuadrado y al cubo menos y igual a x cuadrado. En este caso esa es una función implícita porque no sabemos quién es la variable dependiente o la variable independiente. Entonces lo vamos a trabajar de la siguiente manera, vamos a aplicar los pasos. El primer paso es derivar ambos miembros, lo vamos a denotar así. La derivada del miembro izquierdo es igual a la derivada del miembro derecho. Ahora, para derivar vamos a aplicar todos los teoremas que se han aprendido hasta el momento. Acá vamos a tener el cuidado que tenemos un producto entre dos funciones. Una función sería x al cuadrado y otra función sería y al cubo. Podríamos aplicar el teorema del producto. Digamos que x cuadrado sería u y y al cubo sería v. Entonces tendríamos lo siguiente, solo para ese producto la derivada sería u tal y como está, x al cuadrado por la derivada de v, que sería la derivada de y al cubo, lo voy a dejar así, solo estoy aplicando el teorema, recordemos el teorema, el producto, la derivada del producto entre dos funciones es igual a u tal y como está por la derivada de v más v tal y como está por la derivada de u. Ese sería entonces el teorema que vamos a aplicar. Por lo tanto, tendríamos por acá, vean, ya hicimos la primera parte, sigue el signo más. Ahora sería v, y al cubo tal y como está, multiplicado por la derivada de u. Repito, solo lo voy a dejar indicado. Ahora, el menos que tenemos por acá, y vamos a derivar solo a la y. La derivada de y es como derivar a la x. ¿Cuál es la derivada? Lo vamos a colocar por acá. ¿Cuál era la derivada de x? Era 1. Entonces, la derivada de y, en este caso sería 1 también. Por lo tanto, la derivada de y sería 1. Pero acá derivamos y de acuerdo a lo que nos decía en los pasos, cuando se derive a la y se tiene que multiplicar por dy sobre dx. Eso que no se nos olvide, siempre que se derive a la y se tiene que multiplicar por esta fracción. Bueno, eso sería igual, continuando con la ecuación, la derivada de x al cuadrado, aquí sería sencillo, sería 2x nada más. Bueno, prácticamente aplicamos ese producto, pero solo sustituimos en la fórmula. Tenemos que derivar estas dos partes. Derivemos entonces. X al cuadrado solo lo bajamos. La derivada de y al cubo sería 3y al cuadrado, pero como derivamos a la y, tenemos que multiplicar por dy sobre dx. Esto que no se nos olvide. Bueno, más y al cubo, lo bajamos nada más, y al cubo, y acá vamos a derivar a la x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado es 2x, y aquí como no derivamos a la y, si se fijaron y al cubo solo la bajé, no la derivamos, entonces no lo multiplicamos por esa expresión, solo cuando se derive a la y, entonces ahí sí se va a multiplicar por esta expresión. Menos 1 por esa fracción sería solo la fracción, lo voy a dejar así, pero recordemos que siempre tiene ese 1 como coeficiente y eso es igual a 2x. Bueno, de acuerdo a los pasos, ahora todos los términos que tienen dy sobre dx tendrían que quedar en el miembro izquierdo, entonces nos quedaría ese término queda en el miembro izquierdo. Acá podemos arreglar, vean, x cuadrado por 3y al cuadrado arreglamos, nos quedaría 3x cuadrado y al cuadrado por el orden, por el dy sobre dx. Recordemos que ahí esos se están multiplicando y siempre lo vamos a mantener así. En este caso, ese tiene dy sobre dx, lo dejamos acá. Vean, acá estoy arreglando. Después vamos a hacer el proceso de dejarlo en el miembro izquierdo. Entonces seguimos arreglando acá, arreglamos por el orden para no tener problemas más adelante. Entonces nos quedaría y al cubo por 2x sería 2xy al cubo.
menos dy sobre dx, y eso es igual a 2x. Ahora sí, vamos a dejar en un solo miembro a todos los términos que tengan dy sobre dx, significa ese término se queda en el miembro izquierdo, 3x cuadrado y cuadrado por dy sobre dx, ahora este, menos dy sobre dx, ese sería igual, ese 2x que ya está acá lo dejamos, 2x, y este 2x y al cubo que no tiene dy sobre dx, acuérdense que tiene que estar multiplicando, así como aparece acá. Entonces ese que no tiene ese término pasaría, pero con el signo diferente. Acá tenemos signo más, acá pasaría como menos 2xy al cubo. Ahora, a partir de acá, vamos a aplicar lo que es el famoso factor común. De estos dos, lo que está en el miembro izquierdo tiene factor común porque aparece dy sobre dx. Entonces, este dy sobre dx sería para nosotros el factor común. Entonces, nos quedaría dy sobre dx se convierte en el factor común. ¿Y qué nos queda dentro del paréntesis? Lo que nos queda dentro del paréntesis, en este caso sería, para ese término, sería 3x al cuadrado y cuadrado, porque esto lo sacamos como factor común. 3x cuadrado y cuadrado. El menos, y recordemos que este dy sobre dx al inicio tenía 1 como coeficiente, entonces ese 1 es el que queda dentro del paréntesis, porque dy sobre dx sale como factor común. Y eso sería igual, aquí no tenemos ningún cambio. 2x menos 2xy al cubo. Ahora bien, este paréntesis está multiplicando por dy sobre dx. ¿Qué significa? Que si este paréntesis está multiplicando, todo el paréntesis pasaría a dividir. Entonces nos quedaría dy sobre dx, que es la derivada, sería igual. Acá tendríamos una fracción y aquí tengamos cuidado. ¿Quién quedará en el numerador? Pues los términos que ya tenemos en el miembro derecho, que en este caso son 2x menos 2xy al cubo. Y en el denominador quedaría este paréntesis que estaba multiplicando por el dy sobre dx. Todo ese paréntesis pasaría a dividir. Tendríamos 3x cuadrado y al cuadrado menos 1. Esa sería para nosotros la primera derivada de esa función implícita. Como pudimos observar, aplicamos los teoremas, inclusive el teorema del producto, que esto lo tienen que manejar a la perfección. Aplicamos los teoremas de la potencia y si fuera necesario aplicar la regla de la cadena, lo tenemos que aplicar también. Bueno, en este caso, porque tenemos por acá dy sobre dx, pero imagínense que ustedes en lugar de ese símbolo hubieran ocupado y', entonces les hubiera quedado que la primera derivada es igual a 2x menos 2xy al cubo sobre 3x cuadrado y cuadrado menos 1. Prácticamente lo único que hubiera cambiado es el símbolo, pero es lo mismo. Hago esa aclaración porque algunos autores, si ustedes investigaran más, algunos autores trabajan con este símbolo. Yo voy a trabajar con este de acá.